Amanecía, la carretera estaba vacía, solo el ruido del motor para hacerme compañía. Debió haber sido cerca de la frontera con Goiás, en un tramo un poco olvidado de la ruta. El cielo no tenía luna, solo una espesa oscuridad lo cubría todo. Fue entonces cuando lo vi. Un niño al costado de la carretera, de unos 7 u 8 años, sosteniendo un osito de peluche. Lloró suavemente, iluminado solo por los faros del camión. Me dio esa opresión en el pecho. Debió estar perdido, herido. Me detuve lentamente, abrí la puerta del pasajero y le pregunté si estaba bien. Él simplemente me miró y me dijo, ¿puedes llevarme a casa? Asentí sin pensar mucho. Subió lentamente, todavía llorando, y se acurrucó en el asiento del pasajero. El camión se hizo pesado. No puedo explicarlo, era como si el aire dentro de la cabina hubiera cambiado. Empecé a conducir de nuevo, intentando entablar conversación, preguntándole dónde estaba su casa. Él simplemente repetía, está justo ahí, justo ahí. Pero nunca dijo dónde exactamente. Y lo más curioso es que ni siquiera con el frío temblaba. Él simplemente permaneció en silencio, mirando al frente, con el osito de peluche apretado contra su pecho. En algún momento, me di cuenta de que la radio había dejado de funcionar. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor. Esperaba ver solo el camino oscuro, o como mucho la carga balanceándose. Pero no. El niño estaba allí, sentado en el asiento trasero. Excepto que la cabina de mi camión es simple. Solo hay 2 bancos. No hay asiento trasero. Parpadeé con fuerza y miré de nuevo. Todavía está allí. La misma ropa, el mismo osito de peluche. Pero con una sonrisa. Una sonrisa que no tenía cuando entró. Y los ojos no coincidían con el rostro de un niño. Eran profundos, muy profundos. Como si no tuvieran brillo. Miré hacia el asiento del pasajero. Él todavía estaba allí. Llanto. Igual. Pero el que estaba en el espejo retrovisor estaba sonriendo. Y parecía cada vez más claro. Como si se estuviera acercando. Me quedé atrapado en el volante durante unos segundos, sin saber si frenar, parar o gritar. Solo pude preguntar, ¿estás bien? Y él respondió, ya viene. Y fue entonces cuando el aire en la cabina se congeló de tal manera que mi aliento salió en forma de vapor. Ya no podía mirarme por el espejo retrovisor. Cada vez que lo intentaba, el chico de atrás parecía estar más cerca. Como si avanzara hacia un espacio que ni siquiera existía. Y lo peor, era diferente. El osito de peluche ya no era un juguete. Fue algo orgánico. Como si estuviera pulsando. Y los ojos del reflejo, ahora ya no estaban simplemente hundidos. Eran negros. Absolutos. El tipo de cosa que te atrapa si la miras durante demasiado tiempo. El niño a mi lado seguía llorando, repitiendo, justo ahí, justo ahí. Hice un giro brusco y la radio silbó por sí sola. Una voz aguda y pueril salió del altavoz, no le creas. Casi pierdo el control. Miré al pasajero, todavía lloraba. Miré por el espejo retrovisor, contra mi voluntad, el otro hombre ahora tenía su cara presionada contra el cristal del espejo, como si quisiera salir de allí. Vi los dientes. Largo, delgado y la sonrisa, más grande de lo que la cara podía contener. Cerré los ojos por un segundo. Cuando lo abrí, el chico que estaba a mi lado me estaba mirando. Grave. Sin lágrimas. Dijo con calma, como si ya no fuera un niño, ya he estado aquí antes. No sabía qué responder. Mis dedos temblaban sobre el volante. Y antes de que pudiera decir nada, añadió, eres el primero en mirar. Al mismo tiempo, todos los espejos retrovisores del camión explotaron de adentro hacia afuera, como si algo los hubiera empujado desde atrás. La metralla voló y me cortó el brazo y el cuello. La sangre fluía, pero no sentía dolor. Sentí algo más.
Algo frío, dentro del pecho. Me detuve a un lado de la carretera, temblando, cubierto de sangre y vidrios. Me giré hacia el asiento del pasajero. Vacío. Ninguna señal del niño. Ni siquiera el osito de peluche. Ni siquiera la voz. Pero la radio seguía silbando, y en medio del siseo, solo una frase repetida, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, como un eco atrapado. Como si alguien todavía estuviera esperando el camino correcto para regresar. Permanecí allí más de una hora, sin salir de la cabaña, esperando el amanecer. Ningún coche pasó. No apareció ni un alma viviente. Cuando el cielo empezó a aclararse, bajé a revisar los espejos retrovisores. Todo destrozado, sí, pero por fuera. Como si algo dentro de mí hubiera intentado salir. Fui a la parte trasera del camión para echar un vistazo y allí, en el parachoques, alguien había escrito en la tierra con el dedo, no mires otra vez. Volví a subir, arranqué y me dirigí directo al pueblo más cercano, sin parar, sin pensar. En el taller, el mecánico preguntó qué había sucedido. Dijo que parecía un impacto externo, pero no había señales de nada más que la metralla. Inventé una excusa, algo sobre un accidente de pájaro. Pero en el fondo sabía que era peor. Desde ese día, cada vez que miro por el espejo retrovisor, tengo miedo de volver a ver esa cara. Ya he cambiado los espejos 2 veces, pero la incomodidad continúa. Como si algo dentro de mí todavía me estuviera observando. Como si el niño no se hubiera ido, solo estaba esperando otro reflejo. No hablé de esto con nadie. Pero un mes después, encontré a otro camionero en una gasolinera, jugando con uno de los espejos con enojo. Empecé a hablar y él dijo que a veces veía demasiado en ellos. Mencionó a un niño que estaba llorando. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un rato. Simplemente dijo, hay cosas que no se deben ver. Pero el espejo lo muestra todo. Después de eso, se subió al camión y se fue. Nunca lo volví a ver. Pero ahora lo sé. No es solo el camino. No es solo carga. Hay otras presencias que viajan con nosotros. Y no siempre entran por la puerta. Se suponía que sería una noche tranquila. Tomé la ruta habitual, carga ligera, cielo despejado. Nada indicaba que algo saldría mal. El reloj del tablero estaba atascado en 3:17, pensé que era simplemente una pantalla digital quemada, algo común en estos modelos más antiguos. Pero después de correr un rato, me di cuenta de que el reloj en mi muñeca también marcaba 3:17. El del celular, igual. Me quedé desconcertado. Miré por la ventana, todo estaba normal. Solo el silencio del camino, la oscuridad y ese tramo aparentemente interminable. Pero había algo en el aire. Como si el mundo hubiera contenido la respiración. Fue entonces cuando vi que los faros venían en dirección contraria. Al principio pensé que era un coche con luces altas. Entonces me di cuenta de que era un camión. Y vino directo a mí. Frené de golpe, me detuve a un lado de la carretera y todo se volvió borroso. Ruido de metal, cristales rotos, dolor en el pecho. Y de repente, silencio. Oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba conduciendo de nuevo. Exactamente en el mismo punto de la carretera. A pesar de todo. La radio sintonizó la misma canción. Y el reloj, 3:17. Exactamente. Como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado por un rato, tratando de comprender. Creí que había soñado y me había quedado dormido al volante. Pero el olor a quemado todavía estaba en el aire. Y el dolor del hombro era real. Continué lentamente, tratando de racionalizar. Fue entonces cuando, de nuevo, aparecieron los faros. Mismo lugar, misma velocidad. Reaccioné de la misma manera, pero esta vez lo lancé hacia la izquierda. Aún así, el impacto se produjo.
Todo estallando. El dolor. El silencio. Y luego otra vez, estaba conduciendo. El mismo punto. Reloj, 3:17. La radio tocó el mismo estribillo. En ese momento ya estaba en pánico. Intenté salir de la carretera, tomar una salida lateral, la entrada de una granja, cualquier cosa. Pero el camino siempre fue el mismo. Como si el camino se hubiera tragado todas las bifurcaciones. Y cada vez llegaba el camión. Siempre lo mismo. Siempre 3:17. Empecé a notar detalles que se repetían, una rueda pinchada en el arcén, un cartel doblado, un pájaro muerto en el asfalto. Todo en un solo lugar. Cada vuelta fue igual. De cada accidente, una copia. Pero el miedo solo crecía. Con cada reinicio, mi cabeza se volvía más pesada. Ya no sabía si había pasado horas o días allí. Sentí como si mi cuerpo sintiera el impacto incluso después de que todo se reinició. Me dolía más el hombro y mi visión empezaba a fallar. Y una cosa me hizo aún más desesperada, comencé a recordar todas las versiones anteriores. Cada golpe, cada intento de esquivar, cada vez que veía mi propia expresión de terror antes del impacto. Fue como si mi memoria continuara, incluso cuando el tiempo se reiniciaba. Para la 8ª o 9ª vez, comencé a intentar cosas locas. Tocando la bocina sin parar. Gritando a la radio. Conducir con las luces apagadas. Nada funcionó. El camión siempre venía. Siempre el mismo ángulo, el mismo ruido, la misma destrucción. Intenté reducir la velocidad y simplemente no reaccionar, cerrar los ojos y aceptarlo. Y cuando hice eso, cuando decidí no hacer nada, el impacto no llegó. Abrí los ojos lentamente y, por primera vez, no había luz delante de mí. El reloj todavía marcaba las 3:17, pero la carretera parecía tranquila. Como una foto. No hay sonido. Ningún movimiento. Salí del camión con las piernas temblorosas. El suelo parecía sólido, pero había algo extraño en el aire. Como si el tiempo allí fuese denso. Miré hacia atrás, mi camioneta estaba allí. Pero la cabina estaba vacía. Fue como si todavía estuviera sentado allí conduciendo. Corrí hacia adelante, a lo largo del camino, a pie. Cada paso parecía una eternidad. Fue entonces cuando vi algo al otro lado de la vía, un reloj de bolsillo, colgando de una rama. Interrumpido. 3:17, caminé hacia él, me apoyé en él y todo a mi alrededor comenzó a vibrar, como si el tiempo intentara liberarse. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba apoyado en el mismo lugar de la carretera. Camión apagado. Panel apagado. Pero el cielo estaba despejado. La mañana había llegado. La radio volvió a funcionar. Y el reloj en el tablero. 6:42, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero en el bolsillo de mi chaqueta había un peso que no reconocí. Lo tomé de ahí, el reloj de bolsillo. Todavía en pie. Sigue marcando el tiempo en 3:17. Desde entonces nunca más he pasado por ese tramo. Voy el doble lejos solo para evitarlo. Pregunté a otros camioneros, pero nadie parece conocer esa parte de la carretera, como si no existiera para nadie más. He revisado mi ruta 1000 veces, pero ese punto nunca aparece en el mapa. Lo que más me incomoda es que, de vez en cuando, el reloj de bolsillo empieza a vibrar por sí solo. Y cuando esto sucede, el reloj del tablero fluctúa. Casi como si el camino me llamara nuevamente. Una mañana me desperté con el crepitar de la radio PX. Solo una frase repetida, es hora de volver. Lo apagué enseguida, pero ya no dormí más. No sé si fui yo quien salió de allí, o si ese camino me dejó ir. Hay noches que sueño con los faros del coche que vienen en dirección contraria, el dolor, el miedo, y me despierto exactamente a las 3:17. Siempre esta vez.
El reloj de pulsera se congela, la luz de la cabina parpadea y, por un segundo, creo que todo va a empezar de nuevo. He pensado en tirar el reloj, pero tengo miedo. Miedo de estar tirando la única ancla que me mantiene aquí afuera. O peor aún, que no es solo un objeto, sino una parte del camino. Como si llevara dentro un trozo de tiempo que nunca termina. Una repetición constante, esperando que cometa el error de pasar por allí otra vez. Y si eso sucede, siento que no habrá vuelta atrás. La próxima vez, solo seré otro reflejo en el cristal después del impacto. Así que si un día, en mitad de la noche, tu reloj se detiene de repente en las 3:17 y sientes que el mundo se ha congelado, mira hacia otro lado. No continúe porque hay caminos que no conducen al futuro. Y hay caminos que solo conducen de nuevo al mismo accidente. Repetido. Para siempre. Se suponía que sería un día caluroso, uno de esos días en los que el sol derrite hasta el asfalto. Salí temprano con la cabina ya en llamas por dentro y el ventilador a toda potencia. Pero unas 2 horas después de emprender el viaje, empecé a sentir un resfriado extraño. Al principio pensé que era el aire acondicionado que trabajaba demasiado, pero ni siquiera estaba encendido. Era un frío seco, directo sobre la piel, como el viento de un refrigerador abierto. Intenté ignorarlo. Abrí la ventana, dejé entrar el aire, y luego empeoró. El viento que entró era aún más frío. Y eso en pleno mediodía. Pensé que era cansancio, gripe, no sé. Pero sus brazos comenzaron a entumecerse. Y yo estaba sudando. No por calor, sino por miedo. Era un sudor frío, con piel de gallina constante, como si alguien me estuviera poniendo un cuchillo frío en la nuca. Me detuve en una gasolinera para comprobar si tenía fiebre, para ver si podía encontrar un termómetro. Pero no encontré a nadie. El lugar parecía abandonado, aunque estaba todo iluminado. Y dentro de la tienda de conveniencia, el mismo frío. Un silencio pesado y escalofriante. No pude soportarlo. Regresé al camión y continué mi camino. Lo que realmente me asustó fue cuando vi mi propio aliento saliendo de mi boca. Literalmente, como estar en un congelador. Las ventanas de la cabina comenzaron a empañarse desde dentro. Mis dedos se pusieron rígidos, con las puntas moradas. Y lo peor, la radio del camión empezó a romperse sola. Sin música, sin silbido. Sonidos de crujidos, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos el interior del tablero. Y entonces, una voz, casi imperceptible, susurró, ¿lo sientes ahora? Casi estrelló el camión. Me detuve a un lado de la carretera, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Pero no pude salir de la cabina. La puerta parecía cerrada, congelada. Cuando toqué el pomo de la puerta, me quemó. Como si fuera hielo seco. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que realmente me dejó helado, una huella de mano en la ventana trasera. Como si alguien lo hubiera tocado desde dentro. Pero estaba solo. La marca eran dedos pequeños y delgados. Y en ese mismo instante, la radio volvió a crepitar, más cerca ahora. Todo mi cuerpo se congeló. Ya no había forma de ignorarlo. Intenté encender la calefacción de la cabina, pero solo salía aire frío. El tipo de frío que se siente como si te cortara la piel. El volante empezó a crujir, a agrietarse como madera vieja. Intenté mover los pies, pero estaban entumecidos. El suelo del coche ya tenía una fina capa de hielo, como si hubiera cruzado algún límite invisible y caído directamente en un invierno que no era de este mundo. Empecé a gritar, pidiendo ayuda por la radio PX. Nada. Solo estático. Solo ese chasquido repetido. Fue entonces cuando noté algo en el espejo lateral. Una figura, parada afuera. Propiedad. Bajo. La silueta de una persona. Seguí esperando que se moviera, pero no lo hizo.
Simplemente se quedó allí parado. Cuando me armé de valor y miré de nuevo, estaba más cerca, apoyado contra la puerta. Y entonces vino el sonido que más me escalofrió, la respiración. Pero no el mío. Era como si alguien estuviera dentro de la cabina, respirando profundamente detrás de mí. Despacio. Y el frío se hizo insoportable. Mi sudor se congeló en mi piel. Y por primera vez en mi vida pensé que iba a morir allí, congelado, bajo el sol del mediodía. En un intento desesperado, me golpeé el codo contra el cristal de la ventana. Se quebró, pero no se rompió. La figura sigue ahí. Las grietas, ahora rítmicas. Me gustan los ritmos. 1, 2, 3. Siempre seguido de un susurro, ¿lo sientes ahora? Y ahí fue cuando me vino un recuerdo que nunca tuve. Un tramo de carretera. Un giro brusco. Un accidente. Y un camión blanco volcado. Igual que el mío. Pero, no recordaba haber experimentado eso. Aún así, parecía real. Y la sensación era clara, ya me había congelado allí antes. Por impulso, giré la llave, tiré de la palanca de cambios y obligué al camión a retroceder. Conseguí salir del arcén, incluso con el motor rugiendo de forma extraña. El camino parecía derretirse en el fondo, como si el frío hubiera quedado atrás. Y poco a poco, sentí que el calor volvía. Mis dedos comenzaron a moverse de nuevo. El color volvió a la piel. Y cuando miré por el espejo retrovisor, nada. Sin huella de mano, sin figura. Solo yo, el asfalto y el sonido del motor calentándose. Pero la radio crepitó una última vez. Y la voz, ahora clara, dijo, el viaje recuerda. Desde aquel día, por mucho calor que haga fuera, mi cabina nunca ha vuelto a estar del todo caliente. Siempre hay un rincón frío, como si el frío hubiera dejado un rastro. Ya cambié el aire acondicionado, revisé todo. El mecánico no encuentra ninguna falla. Pero yo sé lo que es. A veces, cuando me detengo en una gasolinera y cierro los ojos, vuelvo a sentir ese aire cortante. Ese aliento frío en la nuca. Y la respiración, tranquila, constante, como si alguien todavía estuviera allí, esperando el momento adecuado para regresar. Me obsesioné con historias similares. Pregunté discretamente a otros camioneros. Uno que otro mencionó haber sentido un resfriado extraño, pero nadie habló de una figura o voz. Empecé a pensar que era solo yo, hasta que en un grupo de radio, un veterano comentó sobre el viaje que congela el alma. Dijo que conoció a un tipo que simplemente detuvo su camión y se quedó allí sentado, congelado por dentro, sin responder, mirando al vacío. Intenté comunicarme con él, pero dijeron que el hombre había desaparecido. Su camión fue encontrado vacío. Y frío. Guardé esa información como quien toma nota. Hoy, cada vez que la cabina se siente más fría de lo que debería, me pongo alerta. He pensado en abandonar esta vida, dejar todo atrás. Pero parece que no es tan sencillo. El frío va conmigo. Cambiando en intensidad, pero nunca desapareciendo por completo. Y lo más extraño es que a veces, incluso en los días calurosos, veo una fina franja de hielo formándose en la esquina del espejo retrovisor. Una delicada línea blanca, como una firma. Así que si un día, mientras conduces bajo un sol abrasador, empiezas a sentir un frío dentro del habitáculo, de esos que te llegan a los huesos, no lo ignores. Porque puede que no sea culpa del aire acondicionado. Podría ser algo que intente recordarte que el viaje nunca se olvida. Que ya has estado allí. Y tal vez, dejaste un pedazo de ti en el hielo. Al subir la montaña esa mañana, el camino parecía más estrecho de lo normal. La niebla era espesa y el sonido del motor resonaba en las laderas, como si la propia montaña repitiera cada rugido. Estaba solo, sin señal de celular, y las curvas requerían toda mi atención.
Fue en una de esas curvas cerradas, con la altura ya haciéndole mella al camión, que noté algo extraño. Algo se movía allí, en el lado izquierdo, donde no había camino, solo el acantilado. Al principio pensé que era un reflejo, la sombra de un árbol, pero no había ningún árbol allí. Sin camino. Solo piedra y vacío. Miré de nuevo y lo juro por todos, había una figura corriendo. Él estaba siguiendo mi camión, a la misma velocidad. Pero no había forma de que eso pudiera ser humano. Era alto, demasiado delgado. Y lo que más me puso la piel de gallina fue la fluidez. No lo pisé. Se deslizó por las laderas como si el acantilado fuera plano. No usaba linterna, no hacía ningún ruido, pero se movía conmigo, perfectamente. En las curvas más cerradas, parecía ganar ventaja y aparecer un poco más adelante. Como si supiera el camino mejor que yo. Empecé a sudar, incluso con el aire frío de la montaña entrando por la ventana. La figura lo siguió. A veces pensé que se iba a ir, pero siempre reaparecía. A cada paso, allí estaba él, en lo alto, lo suficientemente cerca para ver la forma general, pero nunca el rostro. Y por mucho que yo acelerara o frenara, él mantenía el ritmo. Empecé a pensar que tal vez estaba viendo cosas. Pero entonces, en la curva del Mirante das Pedras, donde la carretera bordea un acantilado recto, la figura se detuvo. Se quedó allí. Y me miró. Él no dejó de correr. Se detuvo de repente. Como si quisiera ser visto. No había rostro, solo una espesa oscuridad donde deberían estar los ojos. Y en ese segundo, aún con el ruido del motor, escuché respiración. Salió del interior del camión. Lentamente, pesadamente. Como si alguien estuviera allí conmigo. Miré el asiento del pasajero, vacío. Pero el espejo lateral temblaba, como si algo de afuera quisiera entrar. Y la sombra corrió otra vez. Como si me hubiera dado una advertencia. O marcó mi camioneta. A partir de ahí todo pareció empeorar. La niebla se cerró por completo y la visibilidad se redujo a casi cero. La figura desapareció por un rato y traté de convencerme de que estaba delirando de agotamiento. Pero luego, en una subida empinada, el motor empezó a fallar. Como si el camión luchara contra algo más que el peso de la carga. La radio silbó por sí sola, emitiendo un sonido bajo y continuo, como un lamento. Y justo en la última curva antes de la cima, regresó. Esta vez no de lado. Pero adelante. Sí, la figura apareció frente a mí, parada en el camino, completamente inmóvil. Frené fuerte, los neumáticos chirriaron y sentí que el camión se deslizaba ligeramente hacia el borde. La figura no se movió. Simplemente desapareció. Desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Pero dejó en el aire una densidad, un vacío, un frío que me llegó a los huesos. Y en el momento en que desapareció, vi algo reflejado en el espejo retrovisor, la figura, corriendo detrás de mí. Como si ya hubiera cruzado la calle. Como si estuviera conmigo ahora. Me quedé quieto unos segundos, oyendo solo el motor y mi respiración acelerada. La radio volvió a crepitar y una voz infantil pero seca dijo: «Sube con quien aminore la marcha». Empecé con todo. Pasé las últimas curvas con el corazón acelerado y los ojos pegados al espejo retrovisor. Y lo que vi todavía me persigue, la figura, acercándose cada vez más, corriendo exactamente en la misma línea que yo. Mismo ritmo. Mismo diseño. Pero no proyectó ninguna sombra. El faro lo golpeó, y pasó de largo. Cuando finalmente comencé a descender la montaña y el camino se abrió nuevamente, la figura desapareció. Como si solo existiera a esa altura, en esa ruta. Pero la cabina todavía se sentía extraña. Más pesado. El aire se sentía pesado y mi cuerpo, más lento. Como si hubiese traído algo conmigo. Como si ya no estuviera afuera.
Desde aquella mañana nunca he podido pasar por ninguna cordillera sin sentir su presencia. Incluso en otras rutas, más lejanas, más abajo, a veces veo movimiento con el rabillo del ojo, en lo alto de una pendiente, en una sombra entre las rocas. He pensado en volver allí y tratar de comprenderlo, tratar de afrontarlo. Pero el miedo me detiene. Y hay un detalle que nunca se me va de la cabeza: desde ese día, todos los espejos retrovisores que instalo en la camioneta comienzan a temblar por sí solos cuando llego a cierta altura. Alguien. Como si el espejo fuera el primero en percibir que estaba cerca. Hablé con otros 2 conductores que comentaron que había una cosa corriendo sobre las rocas. Uno de ellos dijo que vio una figura corriendo por la ladera de un cañón en Espíritu Santo. El otro, al sur de Minas. Ninguno de los 2 quería decir mucho. Uno de ellos me dijo solo una cosa antes de irse: solo corre cuando alguien está a punto de caer. Y eso seguía dando vueltas en mi cabeza. Empecé a pensar que tal vez la figura no estaba allí para matarme. Pero sígueme. Para marcarme. Como si estuviera esperando que cayera. Hoy en día, cada vez que tomo una curva más pronunciada en la montaña, siento que el aire cambia. El camión pesa, el corazón se acelera. He pensado en dejar esta vida atrás y dejar el camino atrás. Pero siento que ya es demasiado tarde. La marca quedó hecha. Cuando paso por cualquier cordillera, sea cual sea, es como si algo invisible me siguiera. Como si la figura ya no corriera a mi lado, sino dentro de mi cabeza. Silencioso. Constante. Al mismo ritmo que yo. Entonces, si estás cruzando una cadena montañosa y ves algo en las rocas, corriendo, deslizándose, sin camino, sin luz, acelera. Porque si bajas la velocidad sube. Y ahí, mi amigo, ya no baja solo. Era la 1 de la mañana cuando tomé aquella carretera estatal casi abandonada. Ningún movimiento, ninguna señal, solo la compañía del motor y las luces de la cabina atravesando la oscuridad. La carga era ligera y el cofre estaba cerrado con un sello, como siempre. Todo está normal. Pero alrededor de la segunda hora de viaje, lo escuché por primera vez. Una voz suave y femenina que viene desde lo más profundo. Todavía tienes tiempo. Creí que todo estaba en mi cabeza. Bajé el volumen, revisé la radio, nada. Pero luego volvió a ocurrir. Todavía tienes tiempo. En ese momento pensé que se trataba de alguna interferencia, de alguien del PX haciendo algo. Pero la frecuencia estaba limpia. Esa voz sonaba, cerca. Como si estuviera justo detrás de la cabina, hablando a través del hueco de la carrocería. Pero el tronco está aislado, no hay forma de que el sonido pase. Aún así, ella continuó. ¿Quieres escuchar una historia? Me quedé congelado. No respondí. Acabo de escuchar. Y entonces empezó. Una historia sobre una niña que creció cerca de una carretera, que esperaba a alguien que nunca regresó. Voz tranquila y lenta, como si le estuviera diciendo a un niño que se duerma. Me pareció extraño, pero aún así traté de convencerme de que era una alucinación del cansancio. Pero luego comenzó otra historia. Y se trataba de un camionero. Solitario, a quien le gustaba salir a la carretera por la noche. Tenía un pequeño corte en el brazo, hecho con un espejo en el último parto. Se me heló la sangre. Me hice este corte. Pasó 2 días antes. Era pequeño, casi olvidado. Pero ella lo sabía. Todavía tienes tiempo, repitió. Y entonces dije en voz alta, ¿hora de qué? Silencio. Largo, denso. Solo el motor y mi corazón latiendo en mi cuello. Hasta que ella respondió, para recordar. Desde entonces no paró. Empezó a contar cosas que nadie sabía. Pequeños recuerdos, detalles de mi infancia, nombres de calles por las que solo pasé una vez en mi vida. Cada historia fue mía. Como si estuviera dentro de mi cabeza.
Oh, dentro de mí. El cofre todavía estaba sellado, pero sentía como si ella estuviera allí, sentada en la oscuridad, mirándome. El camino continuaba recto, sin fin, y yo ya no sabía si estaba conduciendo o siendo guiado por algo más grande. La voz no se detuvo. Ahora estaba hablando de cosas que nunca le había contado a nadie. Un accidente que casi ocurrió cuando era niño, un olor específico de jabón que usaba mi abuela, una frase que me dijo mi madre antes de morir. Cada palabra fue un puñetazo en el pecho. Y su tono no era amenazante. Estaba tranquilo, casi triste. Como si sintiera pena por mí. Traté de ignorarlo, encender la radio, cantar, cualquier cosa para ahogarlo. Pero nada funcionó. La voz desde el baúl continuó, como si hablara directamente a mi cabeza. Olvidaste quién eres. Empecé a sentirme mareado y con los ojos pesados. Parpadeé y casi salí de la pista. Estacioné la camioneta en un apartadero, pisé el freno y salí. Me giré temblando y me enfrenté a la puerta del baúl. El sello estaba intacto. El metal frío. Pero juro que podía oír a alguien respirando allí. Largo. Constante. Pensé en abrirlo y ver qué había allí. Pero mi mano se congeló en el pestillo. Y luego dijo, si lo abres, no volverá. La voz ahora llegaba clara, incluso desde afuera. Como si estuviera pegada a la carrocería, susurrando. Me eché hacia atrás. Regresé a la cabina, respirando rápidamente y con el sudor corriendo por mi rostro a pesar del frío. Cuando llamé a la puerta, ella dijo en tono más bajo, entonces tómalo. Y ahí fue cuando lo entendí, no estaba conduciendo un coche. Me la llevaba. Retomé el camino sin saber aún el destino exacto. Solo lo seguí. El GPS está congelado, la manecilla del reloj gira lentamente, fuera de ritmo. Y allí estaba ella, contando más. Cada historia, más íntima, más antigua, más enterrada. Fue como si estuviera limpiando los cajones de mi mente. Y en un momento, con la voz casi apagada, dijo, al final todo es un recuerdo, o una carga. Desde entonces ella permaneció en silencio. El silencio perduró durante el resto del viaje. Pero no era un silencio normal. Era denso, sofocante, como si algo dentro aún respirara, esperando solo el siguiente turno. Cuando llegué al destino final, un patio de descarga aislado en el interior del estado, los empleados vinieron con el portapapeles para revisar. Mostré el sello, di los datos. Uno de ellos me miró extrañado. Esta carga no tiene registro aquí. Dije que era urgente, que lo recibí directamente del transportista. Pidió ver el manifiesto. Pero allí tampoco, nada. Me pidieron que esperara mientras revisaban. Yo estaba en la cabina, sudando y con el aire quieto. Y por primera vez sentí que ella ya no estaba allí. El cofre parecía vacío. Completamente vacío. Me levanté, fui hacia atrás y cuando abrieron para comprobarlo, allí estaba. No hay nada dentro. Sin paquete, sin caja. Solo aire frío y quieto. Y en el suelo, justo en el centro del baúl, una marca redonda, como si algo hubiera quedado allí durante mucho tiempo. Una marca oscura, casi un círculo quemado. Pero nadie más lo vio. Solo dijeron, limpiar el maletero. Regresé al camino confundido. Pasaron los días y desde entonces nunca más volví a escuchar la voz. Pero a veces, en mitad de la noche, antes de irme a dormir, recuerdo las historias. Y estoy seguro que algunos de esos recuerdos no eran míos. Eran de ella. Como si hubiera dejado algo en mí. Un intercambio. Un récord. No sé qué era esa carga ni quién era esa mujer. Solo sé que ella lo sabía todo. Y ahora, una parte de ella todavía viaja conmigo. Así que si alguna vez escuchas una voz que viene del baúl, hablando suavemente, contando historias y susurrando tu nombre, escucha con atención.
Quizás solo quieres ser recordada. O puede ser que al final seas tú el que se deja llevar.